no tener un discurso adusto, ¿no? Porque es algo duro y trágico como tantas páginas que escribió la última dictadura militar entre el 76 y el 83. En este caso es algo que ocurrió en un lugar emblemático del fútbol como es el Estadio Racing. 22 de febrero de 1977 se produjeron fusilamientos en las inmediaciones del Estadio Presidente Perón, que es la cancha de Racing. Se sabe poco de este evento, así que la columna de hoy, más que por lo que diga yo, va a estar hilado por una entrevista que hice y que traje a Micaela Pollack, que es investigadora y periodista que estudió específicamente este tema. Se sabe que fueron 6 personas las fusiladas, se estima que 4 hombres y 2 mujeres, se estima que personas jóvenes, pero se sabe bastante poco acerca de este evento. Sabemos que en el marco de la represión ilegal de la última dictadura, los fusilamientos eran una de las metodologías de la práctica de represión. Enmascarada bajo enfrentamiento, bajo, digamos, vos leías los diarios y decía, hubo un enfrentamiento, tantos. Bueno, el enfrentamiento ese generalmente era de un solo lado, ¿no? En realidad eran fusilamientos, ¿no? Sí, operatoria que hasta el día de hoy las policías siguen usando, ¿no? También. Y que dicen enfrentamiento y siguen. Y son fusilamientos. Claro. Bueno, entonces hablé con Micaela Pollack y me contó en qué anda la investigación para dilucidar quiénes fueron estas personas. Flor, si lo tenés ahí. Los fusilamientos, esperábamos en algún momento que alguien acercara algún dato más. En realidad sucedió eso, pero lo que hicieron las personas que se acercaron fue aportar a lo que ya veníamos investigando. Sí se armaron algunas redes, digamos, con compañeras del Archivo Nacional de la Memoria, Gabriela Juvenal y Karen Winkenstein. Estuvimos investigando a ver si encontrábamos algo más, cruzando datos, también en la Comisión Provincial por la Memoria, en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y de la Nación, tratando de cruzar los datos de quiénes podrían ser las personas fusiladas en la puerta 19 del Estadio Presidente Perón. Hay algunas sospechas que tenemos por algún recorte. La mayoría de los desaparecidos son jóvenes y hay ahí consignada una persona de 45 años y ese podría ser una llave para empezar a buscar, pero la verdad es que con la escasez de datos que tenemos está difícil esa identificación. Seguimos intentándolo. Sería muy bueno que el club, por ejemplo, si bien desde el año pasado empezó a recordarlo de alguna manera, el año pasado estuvo esa campaña de abuelas que era plantando memoria y Racing plantó un árbol frente a la puerta, se hizo alusión a eso, hubo publicaciones en las redes, pero no mucho más. Creo que si el club pudiera tomar esta situación con una política de difusión y así como hacen las abuelas hace tantísimos años, esto de si conoces a alguien que duda de su identidad, acércate a abuelas, bueno, hacer una cuestión más permanente de si alguien tiene datos de lo que pasó en ese momento, porque todavía hay mucho miedo. Todavía hay mucho miedo. Vos sabés que la otra vez contaba Fede que participé de una experiencia en una charla en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, y unos compañeros que eran de un pueblo ahí cercano, no me acuerdo ahora el nombre del pueblo, decían que recién se hablaba sobre los desaparecidos en la radio, ¿no? Habían creado una radio y que recién ahora hablaban. Y eso fue, no sé, el año pasado, el anteaño. Antes de la pandemia fue. Y a mí me extrañó muchísimo. Más allá de una vinculación por las inquietudes que uno tiene en la política y, digamos, la cercanía con organismos. Pero una ciudad, un pueblo, miles de habitantes y que no se... Me dicen, no, digo, pero ¿cómo no se hablaba? No se hablaba de los desaparecidos. No se hablaba. Había miedo, había vergüenza, porque se los estigmatizó, se dijo, bueno, eran guerrilleros, era gente mala, mataba gente, qué sé yo. Entonces, nadie se hacía cargo de nada. Y dice, y en nuestro pueblo había desaparecidos. Y no se hablaba de esos desaparecidos, qué había pasado, que no... Teoría de los dos demonios, ¿no? La teoría de los dos demonios también. Y a mí me impresiona mucho... porque una de las primeras banderas de los movimientos de derechos humanos era el dónde están. Y acá lo que nos plantea Pollack también, ahí, dice, la pregunta es, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿No? Una pregunta tan elemental
como esa y no se sabe muy poco, ¿no? ¿Cuántas personas eran? 6. 6 personas. Y siempre, nunca está de más volver a decirlo, abuelas.org.ar, ahí se pueden completar las planillas si tenés dudas sobre tu identidad, porque por más que son campañas súper conocidas y que cada tanto en los medios masivos nos encontramos, nunca está de más porque sigue habiendo personas que no tienen su identidad restituida. Pero bueno, entonces, lo que se sabe es que hubo un fusilamiento a 6 personas. Lo vio gente, eso, ¿por qué se sabe? Claro, ¿cómo se sabe? Exacto. Exactamente. Lo que hay son testigos, vecinos del barrio, ahí en Avellaneda, y también, que es un dato curioso, uno de los que presenció este evento es una figura emblemática del fútbol, ya fallecida, que es Oreste Omar Corbata, uno de los máximos ídolos de Racing, que vivía en la pensión en ese momento, en lo que hoy es el predio Tita, que en ese momento, 77, ya estaba retirado del fútbol, pero era una persona joven que hacía pocos años se había retirado, y Pollack nos cuenta la historia de Corbata relacionado a esto con un amigo de él, que es el que finalmente en los juicios, en 2016, declara da testimonio. Y da testimonio, sí. Vamos a escuchar qué dice Pollack al respecto de la historia de Corbata con los fusilamientos de Racing en el 77. De Racing, que está ahí nomás, ahora funciona la Casa Tita, digamos, que se llama así, pero en ese momento era realmente la casa de Tita Matiusi, que había nacido en el club incluso. Es una historia muy linda y muy pintoresca, que tiene una biografía escrita por Marcelo Izquierdo, que también recomiendo, de paso, y lo que vio Corbata él venía tomadísimo con su amigo Rafael Barone, que es por quien nos enteramos de todo el hecho, en realidad. Rafael Barone era una persona que había caído muchas veces en cana porque levantaba quiniela o porque estaba borracho en la vía pública. En dictadura, obviamente, eso no se sostenía, entonces terminaba siempre en la primera Avellaneda. Y un día Rafael Barone ve a un grupo de jóvenes que les llamó la atención porque no eran de los estables de la comisaría, digamos. Entonces los observó bastante y de repente, en medio de la noche, en una de esas noches que había caído por levantar quiniela, la policía le dice que se vaya a su casa. Y a él le resultó muy raro porque en general estaba 24, 48 horas adentro. Cuando le dicen que se vaya, vuelve efectivamente a su casa en el barrio Piñero de Avellaneda, donde sigue viviendo, y a su casa en Piñero, que el mismo grupo de jóvenes que había visto en la comisaría y que le había llamado la atención, los pone contra un paredón, los milicos, y los fusilan. De hecho, se acuerda que una compañera grita, de las que fue fusilada segundos después, grita: van a pagar, hijos de puta. Y él se queda mucho con esa imagen. Este fue un fusilamiento del que sí se tiene constancia, digamos, hay varios testigos, y entró en la causa del primer cuerpo del ejército, y por eso lo citan a Barone. Ahora, cuando Barone va a declarar por ese fusilamiento de Piñero, dice: y también una noche volvíamos con Corbata a su casa, la casa era la pensión de Tita Matiusi, y vimos los restos de otro fusilamiento, un montón de cuerpos tirados ahí. Él confunde, probablemente, según lo que dicen otros testigos, lo que sucedió fue que bajaron a las 6 personas, 4 varones, 2 mujeres, los fusilaron y los volvieron a subir a un camión, pero también consigna alguno que era como carne picada. De hecho, hay un testigo que tiene el mayor detalle que le quedó en la carne picada, eso que dice que había quedado en el piso una vez que levantaron los cuerpos. Ese testigo todavía no quiere dar su nombre. Tantos años después tiene miedo todavía. Por eso decimos que es importante la difusión y tratar de conseguir la mayor información posible para conocer la verdad y terminar con este miedo que nos impone el no saber también muchas veces. Tremendo el testimonio, ¿no? que da, que nos cuenta Pollack sobre lo que pasó ahí en las inmediaciones de la cancha de Racing, el fusilamiento, uno de los tantos fusilamientos. Digamos, todavía no sabemos dónde están, ¿no? Y debemos seguirnos preguntando eso, y debemos seguir exigiendo que se conozca la verdad, que se llegue a fondo, porque la verdad es que efectivamente
a partir de, sobre todo, la derogación de la obediencia debida, punto final, indultos, etcétera, se avanzó con los juicios. Muy lentamente, muy a pesar de los jueces, que muchos jueces se hacen los distraídos y demoran todo, pero todavía no sabemos el destino de los desaparecidos. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Algunos arrojaron la mano, otros fusilaron, pero eso no lo sabemos. Sí, y la verdad es que parece raro pensar que ellos no tomaran nota de cada paso que dan. Los milicos son muy prolijos con eso, ¿no? Deben tomar nota, y eso no es una decisión que toma un cabo suelto, cualquiera, no, eso es una decisión política protegida por lo más alto del Estado. Hay ¿no? Ahí atrás de eso, todo eso, Fede, me imagino. No, y decía que, volviendo a la Corte Suprema, ¿no? También la Corte duerme expedientes, causas de los represores, esperando que se mueran, para conseguir la impunidad biológica. Javier, para leer y cerciorarse mejor de eso, recomiendo siempre una biografía Almirante Cero de Uriarte, Claudio Uriarte, sobre Macera, y ahí explica un poco que fue realmente uno de los cerebros más importantes de la represión ilegal en la Argentina. Absolutamente. Sí, Fede. Sí, para cerrar le pregunté acerca de la política de los clubes relacionada a los derechos humanos, porque con los últimos años y del kirchnerismo en adelante, los clubes empezaron a hacer actos de reparación histórica con estos hinchas eternos, como le llaman, y hacerles reconocimiento, por ejemplo, a socios de los clubes que han sido desaparecidos y demás, ¿no? En la cancha de Racing hay un cartel, ¿no? En recuerdo a este evento. 6 fusilados. Sí, y lo que dice el cartel me parece que está bueno. Es un recordatorio que dice: el 22 de febrero de 1977, la dictadura cívico-militar fusiló a 4 hombres y 2 mujeres en las inmediaciones de este estadio. Sus cuerpos aún no han sido identificados, presentes ahora y siempre, que es algo que está bueno para aquellos que pasan a ver un partido, a pasar un buen momento. También recordar que, por ejemplo, los estadios de fútbol son parte de la historia social del país y han pasado cosas graves. Para cerrar, le pregunté a Micaela Pola cuál es el análisis que hace respecto a los clubes relacionados con las políticas de derechos humanos, y esto me decía. Sobre la relación entre clubes de fútbol y la dictadura, en tiempos de dictadura, digamos, hay una investigación buenísima de Rahan Rein, Mariana Grucheski y Rodrigo Gascal, son los compiladores, porque en realidad son distintos capítulos por distintos autores. Es una edición de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, que presentamos justamente en la sede de Racing, y obviamente el hecho de los fusilamientos fue el disparador de todo esto, justamente. Pero bueno, hay una relación distinta en lo que tiene que ver en tiempos de dictadura, que está muy bien reflejado en ese libro que recomiendo, y lo que sucedió después, como que hace algunos años los clubes empezaron a, aunque sea, pronunciarse en fechas como el 24 de marzo, algunos con mayor compromiso, qué sé yo, Central Ballester tiene una camiseta con el pañuelo de las madres, y tenía también a los fusilados de José León Suárez durante un largo tiempo como central en su camiseta, y